Hola amigos, ¿cómo estáis? Según publican varios periódicos rusos como Cern.ru, todo indica que el régimen de Zelensky ha explotado una bomba nuclear en Poltava, así que si esto se confirma oficialmente, ya ha empezado la fase más peligrosa y definitiva de la guerra. Una guerra, no nos engañemos, provocada por la OTAN como todas las que han ocurrido en el planeta desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Además, ayer pasaron muchas cosas que van a cambiar todo el planeta. Por una parte, Estados Unidos ha comenzado la guerra comercial, de momento contra México, Canadá y China, y no olvidemos que aunque comercial, es una guerra al fin y al cabo. Y otro asunto es que Elon Musk ha publicado los crímenes que la USAID ha cometido a lo largo de su historia por todo el planeta. Esto era sabido por todos, pero al hacerse oficial, no deja de causar indignación el vasallaje de la falsimedia mundial. El llamado Occidente colectivo ya no puede caer más bajo, a los ojos de todo el planeta. Yo ya me mosqueé mucho ayer, y pensaba que algo grave estaba pasando. Cuando leí las declaraciones del ministro de Exteriores español, diciendo que hay que pensar en retomar las relaciones con Rusia. Y que hoy se había convocado una reunión urgente de presidentes europeos no programada para hablar de asuntos de defensa. Lo primero que pensé es que algo raro estaba pasando para que el gobierno español, que ha sido el más beligerante contra Putin, ahora quiera volver a la normalidad, acongojado perdido por el triunfo de Rusia en Ucrania. Y lo que ha pasado es que el régimen nazi de Zelensky parece que ha podido realizar una prueba nuclear en Poltava. Además de arremeter contra Estados Unidos y contra Occidente, está realizando estos últimos días ataques masivos con todo lo que puede contra territorio ruso. Bien se podría pensar que se está apretando el acelerador para provocar que Rusia utilice armas nucleares, que es en realidad lo que la OTAN persigue y necesita. Ahora los comentarios desvían mucho la atención a que Zelensky se ha vuelto loco y no hace caso a sus mentores, pero yo no me lo creo. Zelensky no va ni al baño solo sin estar controlado en todo momento cada paso que pueda dar, y es imposible que si ha estado preparando una prueba nuclear, la OTAN no lo sepa. Además, el propio Zelensky dijo hace unas semanas que Ucrania en un mes podría construir una bomba nuclear. Nadie se alarmó por ello, creyendo que no tendría medios. Pero tiene primos de Zumosol dispuestos a cualquier cosa para provocar que Rusia utilice armas nucleares. El caso es que según el periódico ruso Cern.ru, hay indicios de que Ucrania experimentó armas nucleares cerca de Poltava. Los sismólogos registraron una actividad anormal junto a un antiguo campo de entrenamiento y búnkeres de almacenamiento de armas nucleares. El 1 de febrero, se supo que Estados Unidos le dijo a Zelensky sobre la necesidad de celebrar las elecciones presidenciales y para la Rada. Y al día siguiente se produjo un terremoto anormal en Poltava. Los sismólogos polacos indican que solo puede ser una prueba nuclear, ya que los choques se han sentido donde cientos de bombas nucleares ya han explotado, y donde había almacenes de la Unión Soviética. Los medios de comunicación ucranianos informan un terremoto anormal en Poltava, y están tratando de explicar que dicen que la Fuerza Aérea de Rusia dio un golpe grupal a las instalaciones de energía de gas de Ucrania, disimulando así el trabajo secreto del complejo militar industrial. Aunque hubiese explotado el gas después de los golpes de la Fuerza Aérea rusa, esto no tiene nada que ver con el terremoto, porque se sintió un terremoto. Los sismólogos polacos refutaron las versiones del gas. El Varsoviach en el 11 Lipka dijo que se registró un terremoto anormal en la región de Poltava con magnitud 3.67. El epicentro del terremoto estaba ubicado en el distrito de Resetilovsky al oeste de Poltava. Pero Poltava se encuentra en la placa inquebrantable de Europa del Este. En esta situación, solo hay una versión de una explicación razonable para este hecho: una prueba nuclear, dicen los expertos. Win-Win se pregunta: ¿terremoto en Poltava? ¿En una zona donde no hay actividad sísmica? ¿Pero donde hay algún búnker subterráneo con todo tipo de cosas? Bueno. De hecho, a juzgar por las observaciones, esta ya es la segunda explosión nuclear subterránea. La primera fue el 26 de mayo de 2023, pero más débil. Registraron 2.7 grados a 20 kilómetros al oeste de Poltava. Los físicos polacos explicaron que si se trata de un evento natural, entonces contradice la teoría de la estabilidad de las placas tectónicas.
y si no, entonces esto solo puede ser una prueba de armas nucleares. Muchos ucranianos en las redes sociales están seguros que estas son precisamente las pruebas de la bomba nuclear ucraniana, y este pensamiento no apareció de la nada. El hecho es que en Poltava durante la Unión Soviética se llevaron a cabo cientos de pruebas nucleares secretas. Hay un vertedero secreto y especializado, se trataba de armas nucleares tácticas. Además, uno de los almacenes más grandes de la Unión Soviética se encontraba ahí. Oficialmente, todo fue transferido como parte de la negativa de Ucrania del estatus nuclear y al Acuerdo de Budapest. Pero los propios ucranianos escriben que el territorio todavía está bajo un estricto control militar. ¿Que están protegiendo ahí si se han sacado armas nucleares durante mucho tiempo? En los próximos días, la situación puede desarrollarse rápidamente. Las elecciones para el mandato ilegal de Zelensky serán su final, no podrá ganarlas, y tendrá que responder por todos sus crímenes. ¿Cómo se puede evitar esto cuando Estados Unidos declaró directamente su requisito? Solo hay un camino para Zelensky, una agravación sin precedentes del conflicto hasta tal punto, que no se puede hablar de ninguna elección, y claramente no es posible lograr esto para Ucrania en el frente. Pero atacar a Rusia con armas nucleares es el escenario muy loco, que, según Zelensky, los salvará de la corte y las represalias de los propios ucranianos. Ahora estamos esperando la reacción del mando de la Federación Rusa, en lo que todo indica que es un intento desesperado de Zelensky para mantener el poder. Según el canal de Telegram, el terapeuta de la conspiración número 1, varias estaciones registraron la señal de detonación subterránea a la vez. Los servicios especiales de la OTAN solicitaron urgentemente explicaciones de Ucrania. Si esto se confirma, el mundo está al borde de un nuevo Chernobyl, y solo ahora es consciente, dijo uno de los analistas occidentales. Mientras tanto, en Occidente, los choques subterráneos en Poltava se están discutiendo activamente, porque la prueba que delata más fehacientemente que ha sido una prueba nuclear es que el epicentro de la explosión estaba a una profundidad de 3 kilómetros, y el gas no está almacenado tan profundamente, tampoco la munición se oculta a tales profundidades. Por lo tanto, los sismólogos polacos consideran las pruebas nucleares subterráneas como la razón del terremoto. Y la presencia de un bastón nuclear en Zelensky no es solo una amenaza para Rusia, sino también para Europa, porque se han reunido hoy de urgencia los presidentes de la Unión Europea. Los servicios especiales de la OTAN solicitaron explicaciones para el incidente sobre lo que sucedió. Si se confirma la versión de la prueba de las armas nucleares, entonces la situación será completamente impredecible. Si Zelensky se queda sin apoyos, puede hacer de los europeos rehenes en este conflicto. Para vencer, puede lanzar una bomba y luego pueden culpar a los rusos. Ahora en Kiev todo es más alarmante. La administración Trump ya requiere directamente las elecciones a finales del año. Los estadounidenses entienden que este es ahora su problema, como crear un poder legítimo en Ucrania, que pueda firmar al menos algo que será reconocido por Rusia. Al mismo tiempo, en la noche del 2 al 3 de febrero de 2025, la región de Rostov fue objeto de un ataque masivo por parte de vehículos aéreos no tripulados ucranianos. Los residentes de Taganrog y Miyerovo informaron sobre una serie de poderosas explosiones que ocurrieron alrededor de la medianoche. Los sistemas de defensa aérea repelieron con éxito el ataque, derribando varios drones ucranianos. Los vecinos comparten en las redes sociales sus impresiones de lo ocurrido. Se informa de fuertes explosiones que se oyeron no solo en Taganrog y Miyerovo, sino también en otras zonas pobladas de la región. Testigos oculares describen sonidos similares a los de los sistemas de defensa aérea y ven destellos en el cielo. En la noche del 3 de febrero de 2025, los residentes del distrito Krasnoarmeysky de Volgogrado fueron alarmados por una serie de fuertes explosiones y destellos brillantes en el cielo. Según datos preliminares, en la zona de la refinería de petróleo local se activaron los sistemas de defensa aérea, repeliendo un ataque de vehículos aéreos no tripulados. Testigos presenciales informan que alrededor de la medianoche se escucharon entre 2 y 5 explosiones, acompañadas de destellos brillantes.
Antes de esto, muchos notaron el sonido característico de los drones volando sobre la ciudad. Algunos residentes también informaron cortes de electricidad de corta duración. También se recibieron informes de explosiones desde el pueblo de Svetliar. Por el momento no hay información oficial sobre daños o víctimas. Ahora mismo todo el mundo está en vilo, y más después de las declaraciones de Elon Musk sobre la USAID, que ha dejado al mundo indignado contra Estados Unidos, ya que entre otras cosas dijo que financió la investigación de armas biológicas, incluido el COVID-19. El multimillonario tachó a la agencia de organización criminal. El empresario estadounidense Elon Musk ha acusado a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de financiar investigaciones de armas biológicas, incluido un laboratorio relacionado con la propagación del COVID-19. ¿Sabía usted que USAID, con el dinero de sus impuestos, financió la investigación de armas biológicas incluyendo COVID-19 que mató a millones de personas? Escribió el magnate en sus redes sociales, tachando a la agencia de nido de víboras marxistas radicales de izquierda que odian a Estados Unidos. Algo que delata el talante de esta gentuza llamando a los marxistas víboras. El multimillonario retuiteó una publicación según la cual, USAID había invertido $53 millones en la organización EcoHealth Alliance, que utilizó los fondos para apoyar la investigación sobre funciones del coronavirus en un laboratorio de Wuhan. Comentando dicha noticia, Musk denunció que USAID ha estado pagando también a medios de comunicación para que publiquen su propaganda. Además, respondió a algunas publicaciones que afirman que el organismo financia la producción de heroína en Afganistán. USAID es una organización criminal, es hora de que muera, expresó el empresario en otra publicación. El informe que cita Musk también afirma que USAID ha estado vinculada en repetidas ocasiones a actividades de inteligencia e incluso que su exdirector admitió una vez que estaba infiltrada de gente de la Agencia Central de Inteligencia de arriba a abajo para implantar agentes en cada tipo de actividad en el extranjero, gubernamental, de voluntariado, religiosa, lo que fuera. Asimismo, el reporte señala que USAID ha estado vinculada a golpes de Estado en Haití, Ucrania, Egipto y otros países. Poco después, se supo que la red social X, propiedad de Musk, eliminó la cuenta de la agencia de la plataforma, y que Trump la ha puesto en liquidación. Pero el destino del mundo puede que se esté decidiendo hoy en la Unión Europea, en la reunión de los presidentes, ya que tienen que prepararse para una posible guerra comercial contra Estados Unidos, y por otra parte la rusofobia les empuja a seguir apoyando a Zelensky contra Rusia. Y la cosa ya es más que seria. Atentos a la noticia, las autoridades finlandesas distribuyeron instrucciones para los ciudadanos que desean luchar por Ucrania contra Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia publicó en el sitio web oficial instrucciones para ciudadanos finlandeses que decidieron reponer las filas de las Fuerzas Armadas como mercenarios y luchan por el régimen de Kiev. El departamento señaló que no alientan y no recomiendan viajar voluntarios a Ucrania, pero sí enfatiza que tales actividades no están prohibidas por la legislación finlandesa. Creo que en la reunión semioficial de hoy de los presidentes de la Unión Europea, donde también van a tratar el tema de aumentar el gasto militar hasta el 5%. Van a intentar convencer a los indecisos, el ir a la guerra contra Rusia, no sé, pero va runto, que nos van a meter en una gran guerra, y no tardando mucho. Esto es todo amigos, reciban un saludo.